¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludar a quienes nos honran en esta transmisión en vivo. Lo han venido haciendo desde hace prácticamente pues más de 2 meses. He contado una y otra vez la historia de que en lugar de quedarnos a rascarnos la panza o supuestamente agarrar libros para cultivarnos, lo que decidimos fue tener un aislamiento, pero muy activo. Y ha sido tan activo que yo tengo que reconocer que hoy en día parece que trabajo más que cuando había tareas presenciales, porque tengo reuniones varias veces al día a través de este tipo de plataformas. Y bueno, pues esto es importante porque me ha permitido tocar temas con ustedes y con invitados especiales como los que tenemos el día de hoy. Hoy, como en otras ocasiones, estamos hablando de una transmisión muy especial porque es lo que llamamos un foro virtual sobre el tema de migración. Sí, hoy tenemos aquí invitados especiales a quienes voy a presentar para que le den un saludo breve a nuestro auditorio, a quienes nos están siguiendo, no solamente aquí en Oaxaca, sino en todo México y por supuesto, pues allende nuestras fronteras. Hoy nos honra mucho con su presencia Alejandra Cortés. Ella es alcaldesa de la ciudad de Bells Gardens y bueno, a sus 26 años de edad fue elegida la alcaldesa más joven de esta ciudad. Ella tiene una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de California en Los Ángeles y actualmente estudia Derecho. La alcaldesa Alejandra Cortés es una líder comunitaria, es activista por casi 10 años ayudando a su comunidad en tareas de educación, inmigración y trabaja con el Distrito Escolar de Montebello ayudando a familias desprotegidas, vulnerables y de bajos ingresos. Y bueno, pues me da mucho gusto, Alejandra, que nos estés acompañando. Y bueno, estamos en esta transmisión en vivo con paisanos míos de Oaxaca, pero también pues llegando a través de las redes sociales a todo México y a muchas partes del planeta. Si nos honras con un saludo, te lo voy a agradecer, mi querida Alejandra. Sí, muchas gracias, diputado Robles, por esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, de entablar esta conversación con ustedes. Muchas gracias. Y una vez más están con nosotros Natasha Uren. Ella también es líder migrante. Ha cooperado con nuestros paisanos allá para integrar un colectivo de migrantes mexicanos. Ella es consultora. Ella está radicando en este momento en la Ciudad de México. Es una amiga que a mí me ha ayudado mucho a organizar este tipo de eventos. Mi querida Natasha, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, diputado Benjamín. De verdad es un honor estar compartiendo este espacio y seguir informando y llegando hasta la bella Oaxaca. Ay, te perdimos el audio, diputado. No lo escuchamos. ¿Qué habrá pasado? No sé qué habrá pasado, pero bueno, eh, estaba yo presentando a Sergio Infanzón. Sergio es otro gran amigo, líder comunitario, migrante que allá en California ha desarrollado tareas muy importantes pues, en favor de todos nuestros paisanos. Sergio nos está ayudando a organizar estos foros sobre el tema de migración en general. Y bueno, pues te saludo con mucho cariño, con mucho afecto, mi querido Sergio. Buenos días, bueno, buenas tardes a todos en México. Es un placer. Muchísimas gracias, diputado, por la invitación. Alejandra, Natasha, por compartir este espacio. Y de nuevo, mandamos saludos a todos los Infanzón en Oaxaca, ¿no? Resultó que tengo unos primos, parientes por allá que acabo de conocer apenas hace unos 2 años atrás, ¿no? Entonces les mando abrazos, besos y un saludo muy grande. Gracias por esa invitación. Pues saludos a los Infanzón allá en Ixtepec, en Ciudad Ixtepec. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre los problemas legales que enfrentan nuestros paisanos y también acerca de los derechos que ellos tienen como migrantes. Por eso, déjenme decir algo
nada más un poco para contextualizar. Porque hablando específicamente de los Estados Unidos, yo creo que valdría la pena decir que la epidemia del COVID tiene lugar en el marco en este momento de un proceso electoral presidencial que, como todos sabemos, provoca un discurso anti-inmigrante, porque esta ha sido la bandera del presidente norteamericano Donald Trump. Sí, recientemente también habrá que recordar que Donald Trump firmó un decreto que suspende por 60 días la migración hacia los Estados Unidos como mecanismo, según él, frente al desempleo de los estadounidenses generado por la crisis del COVID-19. Pero una vez más, se pretende utilizar a los inmigrantes como pretexto del desempleo de los estadounidenses, así como lo sucedió en la crisis económica del 2008, que no fue culpa de los migrantes, sino de los bancos y de los instrumentos hipotecarios chatarra. Así ahora, en que se quiere echarle la culpa a los migrantes, pues no son ellos, estamos hablando de un virus global. Pero para una campaña electoral es sin duda mucho más rentable estar culpando a los migrantes. Y bueno, diré solamente ya para ir cediéndole la palabra a nuestros invitados, que según la encuesta de Pew Research Center, el 33% de los hogares norteamericanos han visto recortado su salario o perdieron su empleo, mientras que la tasa de hogares hispanos, esto fue mucho mayor, fue de un 49%. Esto lo que señala, pues es que también los inmigrantes mexicanos se encuentran entre los grupos étnicos que más reportan muertes de contagio. En esas estamos y bueno, pues yo ya entrando en materia, que esperamos tener por lo menos un par de rondas, le quisiera de entrada preguntar a mi querido amigo Sergio Infanzón. Recientemente, Sergio, hemos platicado en este tipo de transmisiones en vivo que la magnífica ayuda que el gobierno de California ha ofrecido particularmente a los migrantes sin documentos en este estado, pero también pues nos hemos enterado de que ya ha habido demandas al gobernador para evitar que esa ayuda pueda llegar a las manos de estas personas. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido para ir entrando en este tema? Les recuerdo, pues que hoy queremos hablar de los problemas legales que están enfrentando nuestros paisanos migrantes allá en los Estados Unidos. Te escuchamos, mi querido Sergio. Sí, muchas gracias, diputado. Pues como hemos nosotros venido platicando a través de estas conferencias, sabemos que esta enfermedad no solo ha afectado a las personas que tienen dinero, sino a todos, especialmente a los migrantes. Y desafortunadamente, esas migrantes que su estado legal no es integral, no es completo en Estados Unidos, pues están sufriendo más porque ellos no pueden recibir los beneficios del gobierno. Hubo un paquete de estímulo económico que firmó el Congreso de los Estados Unidos, el presidente también, pero realmente no le alcanzó a las personas y mucho menos a los migrantes porque ellos no recibieron ningún centavo. Entonces, con esa perspectiva, aquí en California, el gobernador y su equipo decidieron destinar $75 millones para poder ofrecer ayudas. Y con eso hubo un compromiso de $50 millones más de parte de la industria privada, haciendo un total de $125 millones para ayudar a las personas aquí en California. Se dieron los parámetros, las guías, y se dijo que se iba a dar $500 a cada persona y un total de $1,000 por casa. Eso se anunció el 16 de abril. Yo creo que fue recibido de una manera muy grande, muy apreciada de parte de todas nuestras comunidades migrantes, aquellos que andan vendiendo en las calles, aquellos que andan vendiendo flores, naranjas, que no andan robando, que están tratando de salir adelante, que están tratando de lograr ese sueño americano de poder proveer para sus familias en México, para sus familias aquí en Estados Unidos. Ellos sonrieron y dijeron, qué bueno, una ayuda ya viene en camino. Pero solo pasaron 5 días
antes de que se sometiera, 5 días solamente después, se sometió una demanda en contra del gobernador de parte de un grupo, pues, conservador, que ellos se denominan que protegen los intereses de la nación, pero nosotros entendemos que los intereses políticos de este grupo van más allá. La mayoría son republicanos, la mayoría son nacionalistas, la mayoría tienen una nota de racismo porque persiguen eso, persiguen la división de la integración de nuestras comunidades. Y pues bien, 2 personas se prestaron para poder continuar con esta demanda y tristemente tenemos a 2 personas que son hispanas. 2 personas prestaron su nombre a estos grupos que mayormente tienen mucho dinero, se concentran en la parte del este del país y entonces buscaron estas 2 personas, una que es un candidato para para ser diputado en el estado de California, es un candidato que apenas, una persona que apenas se acaba de hacer ciudadano, y otra individua, una persona, mujer, Jessica Martínez, que ya es oficial electa en una ciudad que está compuesta de 60-70% de latinos. Y aún peor, esta mujer es de descendencia mexicana. Estoy seguro que ha celebrado el 5 de mayo, estoy seguro que come tacos en su casa, que hay frijoles, que su mamá posiblemente nació en alguna región de México, en algún pueblo, en algún aspecto, en zona rural, no lo sé. Pero el punto es que esas 2 personas se prestaron para entablar esa demanda en contra del gobernador para parar la oportunidad de darle este dinero a los migrantes. Los argumentos, nada más menciono brevemente, es que supuestamente, ¿verdad? No se debería de dar estos regalos de fondos públicos sin que la legislatura lo aprueben y hasta cierto punto podríamos decir que es un argumento legislativamente, constitucionalmente válido. También lo que prohíbe el gobierno federal. Usted como oficial electo, Alejandra también como oficial electo, saben que no se puede regalar los fondos públicos. Pero esto va más allá. Esto es un asunto moral, moralmente necesario para poder ayudar a las familias que están pasando esa situación tan terrible, ¿no? Entonces, es muy triste saber que esas acciones ocurren y que vienen de personas que tienen el mismo color de nuestra piel, que entienden nuestra cultura, que saben nuestras necesidades. Y pues en este caso, esta persona que es ella es una regidora de una ciudad, su nombre es Jessica Martínez, pues de origen mexicano, ¿no? Así que ese es el trasfondo. Qué pena que tenemos que luchar contra estos aspectos legales en esos momentos tan críticos de poder mostrar que realmente tenemos corazón para poder ayudar a otras personas. Bueno, la demanda, nada más para entender, la demanda se interpuso y está en proceso, en litigio, o ya se ganó, se perdió, ¿cómo está el tema? No, la demanda se sometió, se presentó a la Corte Suprema del Estado de California, pero todavía no han llegado a un aspecto de litigio. Yo creo que las cortes están cerradas, ahorita no hay esos procesos, así que aún ellos lo sometieron quizás simbólicamente con la idea de que realmente pudiera darse este proceso, pero no se ha dado. De hecho, este lunes las organizaciones, este dinero de paso, usamos este medio para avisar que este dinero se va a diseminar o distribuir a través de organizaciones no lucrativas en todo el estado, desde Sacramento, desde la parte norte hasta sur, San Diego, San Isidro, se va a distribuir a través de organizaciones que ha seleccionado el gobierno. Y este lunes ya empieza esa distribución. O sea, ya empiezan a recibir solicitudes para que la gente pueda someter esas solicitudes y entonces puedan recibir su dinero. No se ha parado, no creo que una corte la vaya a tomar, ahorita si la tomara, pues es posible que no va a llegar a ningún lado. Es lo que pensamos.
Bueno, pues entonces sirva también este parlamento abierto, donde hoy estamos platicando con nuestros paisanos migrantes allá en Estados Unidos, líderes que han apoyado mucho a la comunidad. Sirva esta reflexión pues, para anunciar que la lucha sigue, que no se ha bajado la guardia, que lamentablemente hay quien está traicionando pues, hasta pues el principio más lógico de solidaridad, porque esto inclusive va más allá de si tienes orígenes o no al 100% en Estados Unidos. Ese es un tema de solidaridad, de humanismo. Entonces, una tristeza de verdad enorme que esto haya sucedido. Y bueno, vamos a estar muy pendientes. Y yo no sé, en el caso de Alejandra, que ya hemos dicho, en su calidad pues de autoridad oficial electo, como le dicen allá en Estados Unidos, tan joven y evidentemente con tantos desafíos, quisiéramos preguntarte, ¿tú cómo has enfrentado esta situación del COVID-19 en tu ciudad? Y no sé si también tú hayas tenido que enfrentar casos como esta demanda que se le ha presentado al gobernador. Ha habido solidaridad ahí por parte de la población. Platícanos, porque evidentemente las autoridades, como tú, pues, son las más cercanas que tiene la sociedad, entonces seguramente habrá mucho que nos puedas platicar. Te escuchamos y te agradezco de verdad, Alejandra Cortés, que hayas aceptado esta invitación. Sí, claro. Aquí en la ciudad de Bell Gardens, pues hemos enfrentado varios desafíos como en otras ciudades, pero creo que tenemos un desafío aún más grande, ya que el 40% de mi comunidad es, por decirse, indocumentada. Tenemos muchos migrantes que no tienen su estatus legal resuelto. Y por eso tratamos nosotros, es una conversación de equidad, es una conversación de ofrecerle los mismos recursos a todos nuestros residentes, ya sea que tengan como se dice aquí, papeles o no tengan papeles, pero nosotros no contamos con muchos recursos. Somos una ciudad pequeña de 2.2 millas a pies cuadrados, cuadrados, pero el dinero, pues muchos de nuestros centros comerciales, nuestras tiendas, nuestro casino, de donde provienen muchos de nuestros recursos, están cerrados. Ahí es donde nosotros estamos batallando para poder ofrecerle a nuestra comunidad todos los recursos que necesitan. Y más sabiendo que el 40% de mi comunidad no está contando con estos cheques que según están llegando en el estímulo. Aunque no es mucho, los ciudadanos según están recibiendo $1,200 por parte del gobierno, pero nuestras familias indocumentadas no cuentan con ese dinero. So, al escuchar que el gobernador está entablando esta conversación, incluyendo a nuestras familias migrantes en sus pensamientos, fue muy bien recibida aquí en nuestra comunidad, ya que somos familias trabajadoras, somos familias migrantes, pues somos familias que necesitamos ese dinero. Parte de lo que nosotros estamos haciendo es, como le menciono, tratar de ofrecer, aunque sea comida, a nuestros residentes, pero a todos por igual. No se le discrimina a nadie, no nos fijamos de dónde son o de dónde no son. Es parte de lo que estamos haciendo nosotros como ciudad, pero nuestros paisanos aquí pues tienen problemas de vivienda, tienen problemas de salarios, tienen problemas para poder pagar sus útiles. So, a base de donaciones o privadas es como les estamos haciendo llegar un poquito de dinero, pero tengo casi 60,000 residentes, es muchísima gente. Gracias a Dios nosotros no tenemos una demanda basado en lo que hizo el gobernador, pero sí hay gente y hay una persona que salió de esta comunidad, ya no vive aquí, que salió de esta comunidad y que está usando esta controversia para ella misma subirse también su propio nombre, ya que sé que antes ha tratado de ser parte del concilio, parte de la asamblea, ha entablado campañas políticas y creo que todos están tomando el ejemplo del presidente de decir estamos en contra de los migrantes y por esto vamos a recibir muchos votos de los republicanos. Y es lamentable ver que gente paisana, que gente que viene de nuestros mismos orígenes, también está en contra del dinero que se le está dando a la gente porque ellos trabajan. Es gente muy trabajadora que no se sienta en su casa. Los vemos vendiendo flores, como dijo Sergio, en las luces, vendiendo naranjas, lo que se puede para tratar de traer dinero a su casa. Es gente honesta, gente honrada. Y es muy lamentable que exista una demanda como tal.
Es increíble lo que está pasando, pero afortunadamente hay personas como Alejandra Cortés, alcaldesa en la ciudad de Bell Gardens, que a sus 26 años, como yo dije hace un rato, fue electa la alcaldesa más joven de esta ciudad y bueno, pues es una demostración de que quien sale de aquí de México, por las razones que sea, a trasladarse a Estados Unidos, seguramente ella desde muy niña, bueno, pues es gente que puede aportarle mucho a los Estados Unidos. Hemos insistido una y otra vez que por las condiciones históricas de ambos países, pues las familias que tenemos son binacionales, es decir, pues una parte de su patria es México sin duda alguna, pero también pues allá en Estados Unidos y entendemos que allá quieren seguir viviendo porque les ha costado trabajo y bueno, nosotros por eso estamos muy pendientes de lo que estén haciendo. Y bueno, mi querida Alejandra, de verdad, cómo aprecio que hayas aceptado la invitación, sobre todo con la agenda de trabajo tan pesada que tienes como autoridad allá, como oficial electo, como lo comentan ustedes por allá. Bueno, Natasha, tú y yo hemos platicado tantas veces de estos temas y bueno, pues en estos momentos los números son muy complicados. Casi 37 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos y esta semana el presidente norteamericano anunció que no van a renovar las visas temporales de trabajadores del campo y de otros individuos con visas especiales de trabajo. Yo me pregunto, o más bien te pregunto, ¿es esta la situación que esperábamos para que empiece un proceso de retorno voluntario? ¿Tú crees que habrá crecimiento en la ruta de deportaciones a México? ¿Qué crees que pueda estar sucediendo? Te escuchamos, mi querida Natasha. A ver, me gustaría primero que nada aclarar, los trabajadores del campo no fueron afectados por estas medidas tomadas. Ellos cuentan con un tipo de visa que a pesar de ser CH2, queda exenta porque se consideran trabajadores indispensables porque la siembra se da en abril. Entonces, como se da en abril, pues se necesitan, incluso se aumentó la cantidad de trabajadores temporales de campo para poder garantizar que no se quedaran vacíos las cadenas de suministro, ¿no? Los supermercados, las tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita es siembra de fresas, de todo lo que se les llama berries, lechugas, y si no lo hacen ahorita, puede haber una gran pérdida en el campo. Y los norteamericanos, o sea, los que ya son de primera, blancos o segundas y terceras generaciones, incluso hispanas, o las comunidades de color, no entran a los trabajos de campo. No pagan lo suficiente, es mucho trabajo físico el que se requiere, es mucho el desgaste, y entonces pues, países como México, Guatemala, Centroamérica, todos proveemos de estas manos para poder trabajar. Quiero también decir una cosa, las condiciones que se tienen con los trabajadores del campo en los acuerdos que tenemos como México con Canadá y con Estados Unidos son completamente diferentes, ¿no? De hecho, se anunció esta semana, hubieron varios estudios que hicieron distintas organizaciones de migrantes en los Estados Unidos, donde detectaron que estos trabajadores que van por un ratito están sobrepoblados, viviendo hacinados, el maltrato es brutal, ¿no? O sea, realmente las condiciones son apabullantes, dolorosísimas, ¿no? Porque, como sabemos, bueno, en México nuestros campesinos trabajan su parcela, ¿no? Pero no trabajan bajo el yugo pues, de un empleador, de un granjero que te limita, que no se les está proveyendo de seguridad social. Entonces, inclusive, así como la alcaldesa de Bell Gardens está saliendo corriendo a apoyar a su comunidad con donativos, consiguiendo alimentos por acá, hay otras organizaciones que están saliendo a los trabajadores del campo que deberían de estar siendo salvaguardados por sus distintos estados, incluyendo el mexicano, el guatemalteco, para ver en qué condiciones están. Y no está sucediendo. Muchas organizaciones están bajando y repartiendo suministros. Y lo que cambió, lo que esta semana se nos abrieron los ojos, pero no es que pasó esta semana, simplemente
varios medios que tal vez ahorita no son muy populares, anunciaron que hay un gran problema con las visas H1B o las H2B, que son las de trabajadores temporales, ¿no? En su mayoría, por ejemplo, la H1B son trabajadores hindús o gente en la tecnología, que eso inclusive incide directamente en California, ¿no? Silicon Valley, todos estos trabajadores que han desarrollado grandes tecnologías, pues muchos se han ido quedando desempleados. Muchos ya estaban en el proceso de compras de casa, porque tú puedes comprar casa aunque no seas residente, porque con eso ya puedes empezar a aplicar con una de estas visas a la residencia. Y pues lo que se nos fue de las manos es pensar qué pasaba si no eran empleados, porque en abril Donald Trump anunció que iba a haber cambios migratorios y que ya nadie podía entrar y bueno, no entendíamos muy bien las implicaciones, pues resulta que quien se quedó sin trabajo tiene 30 días para tratar de solucionarlo, conseguir un nuevo trabajo o regresar a sus países originarios. Esto también nos afecta y será muy interesante. Estamos preparando contigo, Benjamín, una plática con distintos consulados, porque muchos de los empleados en los consulados mexicanos cuentan con la visa H2. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los van a tener que regresar a México y muchas veces estos son los trabajadores temporales que son los que tienen el primer contacto con la comunidad, ¿no? O sea, está el cónsul general que tiene mucho trabajo diplomático, pero tampoco es el que baja a lo que nosotros conocemos como el trabajo territorial, ¿no? En México. No es el que hace el trabajo de campo y entonces eso va a ser un gran cuestionamiento para nuestras comunidades. Ver qué va a pasar si estos trabajadores que tenían estas visas temporales ya no son renovadas, dónde van a quedar, los tienen que regresar, el servicio de exterior mexicano, dónde los va a albergar para darles chamba ahora acá, ¿no? O sea, ni siquiera estoy hablando de quienes vengan en retornos voluntarios como migrantes, no, estoy hablando de gente que salió con un trabajo y que tal vez tenga que regresar y el Estado mexicano debería de proveerles porque son parte del servicio exterior mexicano. Entonces, es un gran cuestionamiento. También muchos conocemos las historias de los que se han ido a estudiar, ¿no? O sea, de la UNAM, ¿cuántos alumnos no han conseguido becas para estudiar en los Estados Unidos, en Harvard, en Boston, ¿no? Georgetown, todas estas grandes universidades en la costa oeste? Bueno, ellos normalmente terminan sus estudios y tienen un año para desarrollar prácticas profesionales y trabajar y empezar una carrera. Bueno, quienes no consigan trabajo o hayan sido despedidos, que ha pasado en muchas de estas pequeñas empresas o grandes empresas, también tendrán que regresar y pues padrísimas maestrías, doctorados, pero en este momento no estamos muy convencidos que esas calificaciones van a aportar o van a ser reconocidas por el Estado mexicano. Eso creo que resume el gran caos de algo que se venía anunciando, pero no pusimos atención y de veras que hasta nos incluimos muchas de las organizaciones. Es tanta la información del coronavirus que esta también se nos pasó. Pues la verdad es que sí, la situación ciertamente es complicada. Miren, yo daba unos datos de desempleo y recuerdo que pues los datos que estaba revisando en la mañana me recordaban que se ha elevado hasta un 14.7% en abril esta tasa de desempleo, la más alta desde la Gran Depresión, y señalan los reportes que el crecimiento laboral de una década pues se ha difuminado prácticamente en un mes. Y también, pues, digo esto porque lo decíamos en una transmisión en vivo pasada con paisanos nuestros allá en Estados Unidos, que pues nos fallaron por alguna razón en nuestros cálculos porque las remesas crecieron, ¿no? Ascendieron a 4,000 millones de dólares y bueno, pues esto nos parece que hay que seguir reconociendo a nuestros paisanos como seres vivientes y por eso tenemos que estar muy preocupados y ocupados en qué poder hacer con ellos. Y bueno, por eso vuelvo a comentar que
en el caso de nuestra querida amiga Alejandra, pues que tiene una responsabilidad allá, pues yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son, mi querida Alejandra, algunos programas que ofreces en tu ciudad a nuestras familias migrantes? ¿Cuáles son algunos de sus derechos? Porque antes de que iniciara la transmisión ya nos decías que estabas por ocuparte en una tarea de organización precisamente de lo que habrá que hacer este fin de semana, producto de tu tarea pues como alcaldesa. Así es que, ¿qué experiencias son esas? ¿Qué programas se están dando allá para nuestros paisanos migrantes, mi querida amiga? Sí, bueno, aquí en la ciudad de Bell Gardens, y como mencionaron, yo trabajo para el Distrito Escolar Unificado de Montebello y parte de mi labor es trabajar con nuestras familias inmigrantes y con nuestros estudiantes también que no cuentan con su estatus legal para poder proveerles cuantos recursos se puedan para tener equidad en nuestros salones y nuestras escuelas. So, antes de que sucediera toda la pandemia, llevamos más de 10 años o casi 10 años teniendo diferentes talleres, ya sea de conozcan sus derechos, ciudadanía. Para los estudiantes Dreamers o soñadores, teníamos los talleres de DACA. Aún continuamos con esa labor, pero ahora lo estamos tratando de hacer de una forma virtual. Para que nuestras familias, lo más importante es que se eduquen y que tengan conocimiento de cuáles son sus derechos, ya que afortunadamente en este país cuentan con los mismos derechos que nosotros en términos de por ejemplo, si llega ICE a su puerta, ellos también tienen derechos y Sergio y yo hemos distribuido unas tarjetitas rojas para las familias que dice, de un lado dice todos sus derechos, como por ejemplo guarden el silencio, no den más información, no compartan más información de la que deben, siempre tengan con ellos un número de un abogado y enfatizamos mucho la preparación familiar. So, Sergio y yo hemos hecho la labor en nuestra comunidad de entablar talleres y conversaciones de cómo prepararse y esa preparación conlleva tener todos los documentos necesarios en un solo lugar, ya sea en una caja, en un folder, todas las actas de nacimiento, registros de cuando se casan, vacunas, etcétera, por si llega la situación donde uno de los papás o en la familia son detenidos por inmigrantes de inmigración o agentes de inmigración, y cómo dejar a sus familias preparadas con lo que se llama un caregiver affidavit o una autorización para que otras personas puedan cuidar a sus niños en lo que ellos están en el proceso o están detenidos. Pero siempre les decimos a ellos que el conocer o el saber es poder en nuestras comunidades. Manténganse en silencio, tengan su número de abogado, no compartan más información, no se pongan nerviosos y sepan que todo va a estar bien, y tienen a gente como Sergio, como yo, como otras personas, abogados que están ejerciendo en nuestras comunidades, que están dispuestos a ayudarlos. Eso es por parte de lo legal, y como usted mencionó, estamos haciendo una labor este fin de semana para poder distribuir alimentos a nuestra comunidad. Ojalá y podamos hacerlo para más de 500 familias, y va a ser una de muchas distribuciones que vamos a tener. Ya ahorita ya estamos distribuyendo alimentos para las personas de 60 años de edad y mayor, y para los niños de 1 a 18 años de edad. Pero no se les hace preguntas si hay familias que necesitan más comida, se les entrega todos los días, estamos haciendo esa distribución, pero este fin de semana va a ser una distribución más completa, cajas de comida, máscaras, cubrebocas para la comunidad. Y esto se le ofrece a todos los residentes por igual. Oye, y perdóname, y respecto al regreso a la normalidad, de cómo se está dando allá, ¿van a regresar paulatinamente y ya se empieza a trabajar como antes? ¿Qué medidas se están adoptando? Hasta ahorita el gobierno ha designado 4 fases en las cuales vamos a empezar la reapertura de nuestra economía. Ahorita estamos al principio o inicio de la fase 2. Solamente ciertos negocios de ropa, de maquillaje, etcétera, son los únicos que pueden abrir, pero solo para recoger en su coche. No pueden entrar a las tiendas, y cada centro o cada tienda tiene que tener un proceso de distanciamiento entre todos los empleados. Tienen que estar constantemente limpiando diferentes zonas de trabajos, y tienen que tener un plan muy completo para poder presentárselo al gobierno de cómo van a proteger a sus empleados y a la comunidad al reabrir sus tiendas.
Esa es la primera fase. También ya abrieron las playas, pero solo para deportes acuáticos. O no se pueden tener picnic en la arena, no pueden descansar en la arena, solamente del agua a sus casas. Pueden hacer, pueden nadar, pero no se pueden quedar en la arena. Pueden ir a diferentes, por ejemplo, montañas y eso, a caminar, pero solo eso, a caminar y de regreso a su casa, y tienen que llevar siempre su cubrebocas. Esa es la primera fase, o la segunda fase de lo que es la reapertura. La última fase, la fase número 4, es cuando ya vamos a abrir los conciertos o donde hay gran cantidad de gente, pero eso no creo que va a suceder en los siguientes meses. A lo mejor en agosto, septiembre podremos entrar en esa fase. Los colegios, las universidades van a abrir en la fase 3. Se está dando de forma muy, muy despacio, y en lo personal creo que es lo correcto. Yo sé que muchas familias están sufriendo, pero nuestras comunidades no cuentan con salud, salubridad médica, no cuentan con los recursos para enfermarse y decir, oh, pues yo voy a ir al doctor, o etcétera. Incluso muchas de nuestras familias inmigrantes no tienen cobertura médica, y esa es mi gran preocupación, de que por la necesidad van a regresar a trabajar y se van a exponer a sí mismos y a sus familias. Pero sí entendemos el dolor de no tener dinero para su comida, para sus biles, para sus casas, para la renta, y por eso yo estoy eternamente agradecida de lo que está haciendo el gobernador para ayudar a proteger a nuestras familias. Pues sí, lamentablemente nuestras familias se enfrentan ante el dilema, la disyuntiva: o me arriesgo a morir por COVID o a morirse de hambre. Entonces la gente tiene que salir. Eso es entendible, y por eso es muy importante la labor que están haciendo muchas autoridades como Alejandra, alcaldesa ahí en Bell Gardens, y te agradezco mucho otra vez que hayas aceptado. Y bueno, a mí me preocupa mucho, Sergio, luego la cobertura en los hospitales, porque aquí en Oaxaca, por ejemplo, pues está prácticamente ya todas las camas de los hospitales que pueden atender el COVID-19, pues ya casi al 100% ocupadas. Entonces, no sé cómo están las cosas allá. Y te pregunto también, después de haber apoyado tantos años, mi querido Sergio, en Estados Unidos a la comunidad migrante, ¿qué crees que le toca hacer al gobierno mexicano allá en Estados Unidos para apoyar a nuestras familias? Bueno, es una pregunta con una respuesta muy extensa, ¿no? Yo creo que si usted ha participado, ha venido acá en Estados Unidos, hemos colaborado en muchas mesas de trabajo, en muchos foros en los cuales ha tenido la oportunidad usted de escuchar a los migrantes. Yo creo que a veces pensamos que es la responsabilidad del gobierno mexicano exclusivamente ayudar y componer y arreglar todas las situaciones que tenemos de este lado. Yo creo que no. Yo creo que hay un nivel de responsabilidad en el cual el gobierno tiene que ser eficiente. Si tenemos los consulados, poniendo aparte de lo que dijo Natasha, de que a lo mejor algunos de esos empleados de los consulados van a tener que regresarse a México, yo creo que el gobierno mexicano tiene que hacer las cosas que ya tiene, como a través de Relaciones Exteriores, del Departamento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, eficientemente. Tener la oportunidad para que todos esos documentos, todos esos servicios que se dan constantemente, que ya están establecidos a través de los consulados, que sean eficaces, que no haya esas quejas, que se puedan mejorar, que especialmente en estos problemas que estamos enfrentando del COVID, en las que personas están falleciendo, en las que personas necesitan documentos para poder ayudar a sus familias, que el gobierno sea eficiente. Yo creo que ahorita pedirle al gobierno mexicano más sería injusto también, porque ustedes también están enfrentando una situación muy difícil, pero dentro de ese marco de responsabilidad del gobierno, yo creo que lo más importante es que sean eficientes en lo que ya está establecido. Y hay muchos grupos que ahorita están pidiendo al gobierno de México que les den ayuda psicológica, que les den
dinero, que les den. No, aquí hay esos recursos. Yo creo que de alguna manera el gobierno de Estados Unidos ha hecho un trabajo muy bueno en esa parte, pero sí creo que en lo que compete a la institución, como los consulados y otros programas, hay que tener eficiencia y yo creo que eso nos va a ayudar mucho durante esta pandemia. Ya fuera de esta pandemia, obviamente el tópico es muy diferente, el pedido sería muy diferente, pero bajo estos parámetros de esta pandemia, eficiencia, diputado, que el gobierno mexicano sea eficiente en entregar esos recursos, esos servicios que ahorita el pueblo está necesitando acá en Estados Unidos. Te agradezco mucho, como siempre, Sergio, tu claridad bueno, pues yo aquí como legislador pregunto esto porque pues, este es un ejercicio de parlamento abierto. Yo no lo hago nada más porque quiera entretenerme, lo hago porque necesito aprovechar todo para que ahora que regresemos también aquí al trabajo legislativo, pues podamos hacer los planteamientos correspondientes porque pues yo sí creo que hay corresponsabilidad. Así como recibimos remesas, así tenemos que corresponder con nuestros paisanos que viven allá y que si no mandaran esas remesas, no sé lo que estaría pasando en nuestro querido país. Eso lo sabes tú, Natasha, porque hemos discutido esos temas a lo largo de tantos años, tantas veces. Por eso, finalmente, te quiero preguntar, amigas, amigos, estamos en esta transmisión en vivo ya en los últimos minutos. Hemos estado hablando sobre los derechos de los migrantes en esta época de COVID-19 allá en Estados Unidos. Y bueno, hemos hablado con gente que sabe del tema. Finalmente, te reitero, mi querida Natacha, frente a esta situación de deportación que podría darse, acelerarse inclusive, de salida voluntaria también que puede darse, que están enfrentando nuestros paisanos migrantes allá en Estados Unidos, y desde la perspectiva tuya como experta, profesional diría yo también, en estos temas de migrantes, ¿qué crees que debamos hacer en este gobierno? Porque pues creo que nadie está suficientemente preparado para lo que podría venirse, pero ¿qué es lo que crees que debemos prever, mi querida Natasha? Yo creo que deberíamos dar un rápido análisis a lo que sucedió en el 2008. Creo que es muy, muy, muy importante que hagamos eso. ¿No? Es muy importante que hagamos eso, que veamos cómo se dio el retorno en el 2008, porque sí tenemos números que nos comprueban que en el 2008 regresaron muchos migrantes. Entonces, veamos cómo fue, qué sucedió con estos migrantes, los perdimos el talento, no, o sea, busquemos a la academia, ¿no? El Colegio de la Frontera tiene muchos números, tiene muchos estudios realizados, también hay universidades americanas que hicieron eso. Y bueno, yo lo que creo que deberíamos hacer es, ¿por qué no hacemos una revisada de eso? Y entonces aprendamos y tratemos de no cometer los errores que hicimos en el pasado. No, esto es inédito, como decía Sergio, es muy injusto tratar de exigirle al gobierno, es muy injusto. Entonces, simplemente para no caer en sobredemandas inclusive, o incluso el drama histórico que tenemos, hagamos un análisis y veamos veamos académicos que nos dicen, a ver, se pudo haber hecho esto así y diferente. Y eso o sea, no va a ser inédito, no sabemos exactamente cómo va a funcionar, en qué situación, cuántos van a retornar o no, pero nos da una idea de qué políticas públicas desarrollar. Pues amigas, amigos, la verdad es que hemos estado platicando a lo largo de esta hora en un programa especial porque hemos podido intercambiar puntos de vista con paisanos, líderes migrantes, algunos como el caso de Alejandra, que es alcaldesa, la más joven, por cierto, alcaldesa electa, allá en Bell Gardens, una comunidad donde ella nos dice, pues hay muchos paisanos nuestros y muchos de ellos todavía indocumentados y bueno, pues tienen derechos y tenemos que ver qué hacemos allá, pero también qué hacemos acá.
Y bueno, hemos estado platicando a lo largo de esta hora y yo pues quiero volver a agradecerle a quienes nos han honrado con estas reflexiones por haber aceptado esta invitación. Pues este es, lo he reiterado, como la serie de Netflix. Ya llevamos 4 capítulos. Hoy fue el capítulo que tiene que ver con la situación que están pasando de dificultades que ya nos ha platicado Alejandra Cortés, que Sergio Infanzón también nos ha comentado de una demanda que presentaron pues, propios paisanos nuestros en contra de los apoyos, las ayudas que está gestionando el gobernador de California. Y bueno, con Natasha hemos redondeado. Yo les agradezco mucho a los 3 y bueno, los sigo invitando para que sigamos platicando en estas sesiones de Parlamento Abierto, transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook sobre estos temas que nos interesan a nosotros, pero sé que también le interesan allá a nuestros paisanos. Así es que, pues ya llegando prácticamente a la hora de transmisión, les mando un saludo con mucho cariño, con mucho afecto. Muchas gracias. No saben cómo me da gusto platicar con ustedes porque lo decía en la sesión pasada, a veces solamente me toca platicar con Wilson, pero a través de estas sesiones, pues platico con ustedes también y no nos volvemos locos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.